Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí para leer su palabra. Doy gracias a Dios por ti y vamos a iniciar de una vez para aprovechar el tiempo. Hoy vamos a estar en el libro de Job nuevamente y vamos a ver el capítulo 28, el 29 y el 30. De allí vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Y damos gracias a Dios. Ayer concluimos un libro más y hoy iniciamos un nuevo libro. Hay que felicitarnos de que estamos llegando a la meta de leer toda la Biblia en un año. Vamos a iniciar de una vez. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tu palabra. Gracias por el denuedo de leer tu palabra. Y gracias por poner paz, gozo y tranquilidad en nosotros, Señor, sabiduría e inteligencia al leer tu palabra. Quita toda altivez y permítenos, Señor, hablar lo que tu Espíritu ponga en nosotros. Amén. Amén. Bien, quiero disculparme por empezar tan tarde. Por poco no iba a salir porque digo, debo respetar cómo voy a salir tan tarde así. Pero dije, voy a grabar de todas maneras y los que no puedan verlo ahora lo van a poder ver en la mañana, en la tarde, mediodía. Y solo saber que tengo la grabación ahí para que usted lo pueda ver después, los que estamos juntos en esto de leer toda la Biblia. Y gracias por tu comprensión y por tu paciencia. Bien, vamos al capítulo 28 de una vez. Y el capítulo 28 es un capítulo de mucha revelación, como ya hemos dicho. Job, cuando él habla y da revelación de cosas tremendas acerca de la tierra. Y esa sabiduría viene de Dios. No hay sabiduría buena, alta, tan precisa como la que tienen muchas personas que no venga de Dios. Dice, todo lo bueno viene de Dios, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Él es uno que adora y adoraba antes de estar en esta condición al Dios verdadero, al Padre de las luces. Entonces, Dios, ¿verdad?, lo ilumina. Dios nos ilumina. Él es el Padre de las luces, todo tipo de luces. Luces que se prende un foco, dice, ay, se me prendió el foco. Eso viene de nuestro Padre de las luces que nos ilumina. Dice, aceptamos a Jesús, nos ilumina el entendimiento. Entonces, todo lo que es juicio, sabiduría de Dios como esta viene de Dios. Ahora hay diferentes tipos de sabiduría y lo veremos en otra ocasión, pero estamos hablando ahora de la sabiduría esta que Dios le dio a Job, una revelación tremenda de su palabra, de la tierra, de cómo funcionan muchas cosas que Dios creó. Y aquí comenzando dice el verso 1. Es Job hablando. Ciertamente, bien, el 28, bien, seguimos, es Job que está hablando y dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo. Un momentito. Bien, vamos a ver el 1 cuando dice, ciertamente la plata tiene sus veneros. Entonces, veneros, busqué la definición y dice, corriente de agua que brota.
del suelo de forma natural. ¿Okay? Corriente de agua que brota del suelo de forma natural. Eso es una fuente original o el principio de algo. Por eso es que digo que habla unas revelaciones, porque esto es descubierto años después, pero él está hablando con certidumbre, con certeza de cosas científicamente comprobadas de que son así. El oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, yo no sabía eso. Y de la piedra se funde el cobre. Muchos dicen, los antiguos se le llaman cavernícolas, eran personas no muy cultas, eran como personas no muy estudiadas, eran personas como no muy desarrolladas, pues eran muy sabios y mucho más sabios que muchas personas hoy día. ¿Por qué digo mucho más sabias y sabios que personas hoy día? Porque como el caso de Job, tenía toda esta sabiduría de revelaciones que apenas años, ¿verdad?, atrás se han descubierto, pero ¿por qué más sabio? Porque con toda esa sabiduría de ciencia y de cosas inescrutables que uno no entiende a simple vista, eso le ayudó a acercarse más a Dios, el que le revelaba estas cosas. ¿Ves? Cuando el hombre dice hay tanto descubrimiento y dónde está Dios, se aleja de Dios, entonces es más cavernícola el hombre hoy día que los que con tanta sabiduría y descubrimiento se acercaban a Dios, porque sabían, esto no es casualidad, esto es creación de Dios. ¿Ves? Es muy importante que nosotros miremos si lo que nosotros sabemos nos aleja de Dios o nos acerca más a Dios. Y como dije ya pasado, esos científicos de Rusia, cuando llegaron fuera de la Tierra, dijeron no hay Dios. Pero el de los Estados Unidos, cuando él salió y vio toda esa gloriosa constelaciones, creación y todo, él dijo, tiene que haber un Dios. ¿Ves? Unas personas, la sabiduría, la revelación, el misterio de Dios, las estrellas, dice, la luna, todo lo que Dios ha creado en los cielos, cuentan la gloria de Dios. Pero para algunas personas es ignorancia, porque su corazón, su mente no tiene la luz que viene de Dios para conocer a Dios. Y dice aquí que el verso 3, a las tinieblas ponen términos y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Cosas que no se pueden ver son examinadas. Tremenda esta analogía que se está haciendo aquí. Está analizando cosas y describiendo cosas en cuanto a la búsqueda del hombre por sabiduría. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares
olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Y sabemos que así hacen los mineros, salen a lugares buscando oro, buscando lo que hay en la tierra. Y mira esto, ¿no? Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Wow. Sí, uno siembra el trigo, uno siembra y nace las plantas, lo que uno sembró, que nos sirve de alimento. Pero dice, debajo está, dice, convertida en fuego. Un fuego que hay debajo de lo que se siembra. Y sí, vemos cómo sale la lava. ¿De dónde sale? De la tierra. Y uno dice, ¿cómo es que está eso así encendido? Y cuando se sale de la tierra, no se ve lo encendido. Los misterios de Dios. Y él aquí describiendo revelaciones, sabidurías que Dios le ha dado. Lugar hay cuyas piedras son zafiro. Esa es piedra preciosas, carísimas. Y sus polvos de oro. El polvo de ese lugar es oro. Sendas que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Ni siquiera aves ni nada ha ido a esas tierras, pero él dice, está ese lugar. Santo. Y cuando uno va en los aviones, lo tremendo, la última vez que estaba volando en el avión, en este mismo mes fue, yo dije, wow, cómo uno está agrupado, aglomerado todos en un rincón de diferentes lugares de países, pero la tierra en realidad está vacía de habitantes para ocupar todo el vasto terreno que hay vacío en la tierra. Y cuando uno sube, es que uno lo ve, uno dice, bueno, si hay 7 billones de personas que se dice que hay ahora, pero mira cómo hay tanto lugar vacío. Y cuando se ve cuando uno llega a un lugar, es apenas una porción de la cantidad de tierra que hay abierta sin construcción, que son montes, que son planos que algunos han puesto para sembradío, pero más que nada desocupado de habitantes y de todo. Y él aquí dice que en esos lugares sus polvos de oro, el polvo es oro. Tremendo, ¿no? Y sigue diciendo, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. No hay animales allí que sea aves ni ojo de buitre. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. ¿Dónde quedará ese lugar? Hay lugares escondidos, hasta habitantes que todavía ni siquiera han conocido civilización. Estaban enseñando un documental de, según ellos acaban de descubrir hace unos años, un grupo de personas que en ese lugar hay una comida que ellos comen que es la semilla de la peach, ¿cómo se dice? Peach, ¿verdad? Que es la semilla de una fruta, pero que esa semilla ellos lo comen por años y ellos están fuertes, no se enferman, tienen
un sistema inmunológico tremendo, no se envejecen así por envejecerse y están estudiando e investigando a esas personas qué es lo que comen, cómo es que es su vida, qué agua. El agua del lugar es un agua superior también. Eso lo han descubierto ahora hace unos años. Pero Job está hablando de otros lugares que hay donde el hombre no lo ha descubierto. ¿Ves? Tremenda las revelaciones que tiene este libro de Job. Sigue diciendo, 9, en el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes. En los lugares durísimos puso su mano. Y cuando puso su mano, trastornó la raíz de los montes. Se movieron esos lugares duros que no se mueven, se movieron cuando puso sus manos. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. ¿Dónde nace el río? ¿Dónde nace el río? Nosotros vemos que un río corre, se mete en el mar, lo vamos a ver después. Y cuando se mete en el mar, dice hoy descubriéndolo los estudiosos de la geología, la tierra y todo eso, que el río cuando entra al mar, el agua del río no se hace salado, todavía sigue siendo dulce. Y cuando pasa por el mar, tiene un camino que toma y pasa por el mar y vuelve a salir a su curso y todavía es el río. Son las maravillas de Dios descubiertas hoy día. Dios es tremendo. Cuando Él pone leyes, se cumple. La naturaleza obedece a Dios. Cuanto más nosotros que tenemos la imagen de Dios. Tú y yo tenemos la imagen de Dios para obedecer a Dios. Que nadie nos engañe y nosotros mismos no nos engañemos queriendo y gustando de cosas que están bajo nuestro poder, permitiendo que esas cosas nos controlen a nosotros. El licor está bajo tus pies. El cigarro está bajo tus pies. Droga bajo tus pies. ¿Ves? Está bajo de los pies de todos los hombres. Pero hay hombres que como no conocen al Dios Todopoderoso, permiten que esas cosas controlen sus vidas. Es tiempo de recuperar la visión de quién Dios nos hizo. ¿Y cómo se recupera eso? Comenzando a creer a Dios, creer a su palabra. Cuando le creemos a Dios, cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir en nuestras vidas. Nos comenzamos a ver como somos en verdad. ¿Ves? Entonces, aquí es descubrimiento. Y sigue diciendo, ¿dónde voy? 10. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar?
Eso significa que la sabiduría es algo que se puede hallar. Si se busca, se encuentra. Y la inteligencia está en un lugar, tiene su lugar. Eso es la pregunta que se lanza. ¿Dónde está la sabiduría? Proverbios 8 habla de la sabiduría, me gusta mucho, pero dice, ¿dónde está la sabiduría? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El hombre no conoce el valor de la sabiduría, y la sabiduría no se halla en la tierra de los vivientes. ¿Ves? El valor de la sabiduría. Un hombre rico sin sabiduría lo pierde todo. Y un hombre pobre con sabiduría se vuelve súper rico. Lo más importante no es el dinero, sino la sabiduría. Con sabiduría se tiene primeramente temor de Dios. Se busca primeramente a Dios y Dios añade riquezas. Mas cuando lo hacemos de la otra manera, pocos son los que llegan a conocer a Dios como Dios se ha presentado, porque las riquezas puede que desvíe la vista y el tiempo de las personas en buscar lo que no es permanente. Dios es eterno y Él puso cómo es que es la regla para tener verdadera riqueza, ¿verdad? Riqueza duradera. Y Él dice, primero buscad a Dios, primeramente el gobierno de Dios, el reino de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas vendrán por añadidura. Dice 13, el abismo dice, no está en mí. ¿De qué está hablando? La sabiduría. Y el mar dijo, ni conmigo. ¿Okay? Son cosas inescrutables, son cosas que el hombre dice, abismo. El abismo es un lugar y el mar es un lugar profundo y para mí tenebroso. A mí no me gusta el mar porque yo no puedo ver qué hay allá adentro. Y como les digo, yo sirvo a Dios porque eso es como tener los pies en lo firme, ¿verdad? Servir a Dios es estar caminando en cosas firmes. Y por eso yo sirvo a Dios, porque Él es real. Y yo, gracias Dios por este privilegio de conocerte y sé que eres real. Y yo sirvo a Dios porque Él es real. Él es Dios. Dice el 15, no se dará por oro. Nadie con oro puede comprar la sabiduría que viene de Dios, la verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto que sobrepasa, ¿verdad? Yo he visto personas que se han graduado de doctorado, se han graduado de maestría, y muchas personas no se han graduado de doctorado ni de maestría, pero están metidos con Dios. Y cuando habla el que está metido con Dios, el de doctorado, el de maestría, se queda callado y hasta le pide la tarjeta y le pide consejos al que se mete con Dios. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que cuando Dios da sabiduría, aunque uno pague tan caro aquí en Estados Unidos por estudiar, esa sabiduría vale, ¿verdad? Vale, no vaya,
Usted estudia, está estudiando, estudia. Pero hay que meterse con Dios, porque con Dios hay una sabiduría que sobrepasa todo conocimiento humano. Es una sabiduría que no se compra con oro. Se compra dice, venid y comprar sin dinero. Cree. Y dice, si tienes falta de sabiduría, dice, pídelo. Él lo va a dar abundantemente al que se lo pide. Pero la única forma que uno lo pide y lo recibe es porque está en Jesús y uno cree en el Dios Todopoderoso. Sigue diciendo, no se dará por oro. Y así que gente que están diciendo, ven, dame esto y vas a conseguir sabiduría. Dice la Biblia, no se dará por oro. Ni su precio será a peso de plata. ¿Ok? No se compra la sabiduría. No puede ser apreciada con oro de Ofir finísimo, ni con ónice, wow, carísimo, ni con ónice precioso, ni con zafiro, piedras carísimas. Dice, no se aprecia con nada de eso la sabiduría. Y dice, mira, esto es lo más doloroso. No conoce el hombre el valor de la sabiduría. Y dice, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es apartarse del mal. Al hacer eso, uno comienza a tener sabiduría, se da cuenta quién es Dios, porque Él se revela a uno. Y uno dice, wow, esto es diferente. Esto no es como yo he vivido antes. Alguien especial se está revelando a mí, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Son los que tenemos ese principio de sabiduría, vamos por buen camino. Como vimos ayer, apenas es el borde, la revelación que Dios nos ha dado de todo lo excelso, grandísimo, inescrutable que es nuestro Dios. Sigue, el oro no se le igualará, ni el diamante. Es que hay gente, ay, este diamante que tengo, un pedacito de piedra, más costoso, valoroso, valioso es la sabiduría. Con sabiduría, ay, santo Dios. Por falta de sabiduría el hombre se pierde. Por falta de temor a Dios. Por falta de reverencia a Dios. Eso es lo que ocurre cuando no hay sabiduría. El hombre no teme a Dios y por falta de sabiduría comete errores que lamenta por toda la eternidad. Sigue diciendo, el oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, no esas alhajas regulares. Cuando habla de fino es fineza. ¿Ves? La sabiduría no se obtiene así. Demos gracias a Dios que lo hemos obtenido
pero todavía hay mucho más, porque recuerda, de lo que Dios ha revelado está apenas el bordecito, el susurro de lo mucho que es Dios. 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Que si yo pagara oro fino, yo no puedo ni siquiera apreciar, ponerle precio a la sabiduría. Es tan grande. Y lo terrible, vuelvo a decir, el hombre no conoce el valor de la sabiduría. No conoce el valor del principio del temor a Dios. No conoce el valor del principio de la sabiduría. Solo donde inicia la sabiduría. Con tener a Dios tenemos que iniciamos el camino de sabiduría. Oh, santo Dios, gracias. Dice 19. No se igualará con ella topacio, ok, el 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Repite la pregunta. Porque encubierta está, voy a apagar ese abanico porque me hace sentir que me pica la nariz. Pero me gusta el aire frío y si lo apago, espero no sudar. Bien, vamos. El 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella. Dios entiende el camino de la sabiduría. Dios. Y conoce su lugar. Oh, santo Dios. Esa pregunta que él hace 2 veces, Dios dice, no solo dice, Dios entiende el camino de la sabiduría. Eso es algo de entenderse, porque él pregunta, ¿dónde pues vendrá la sabiduría? Dice, Dios entiende el camino de la sabiduría. ¿Cuál es el camino de la sabiduría? Podemos adelantarnos yendo a... No. Sigue y dice 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, eso es tremendo. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. ¿Sabían que las aguas se pueden medir? Antes de que se supiera, no sé si ya lo saben, pero con decir Dios que las aguas, de poner medidas a las aguas se pueden medir. Tremendo. Y otra cosa dice aquí, el peso del viento.
el viento pero el viento tiene peso. Creo que eso ya lo descubrieron también. Pero ¿dónde estaba antes en la Biblia? Tremendo. Dice, pero ¿cómo pesa el viento? El viento tiene peso. Y de acuerdo a la fuerza del viento, se lleva todo, ¿verdad? Destruye todo. Y uno dice, va a venir viento a 120 por hora. Oh, Padre, yo oro por esos lugares cuando dicen esas cosas. Pero dice la Biblia que el viento tiene peso antes de que el hombre se diera cuenta. Y este libro de Job, como ya vimos, lo que habló de la tierra y todo ayer, y de los astros, como los colgó Dios sobre el vacío. Tremendo nuestro Dios. Dice 26. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. ¡Wow! Este es un descubrimiento que apenas hace unos años se ha descubierto. Dice, cuando Él dio ley a la lluvia. La lluvia tiene sus leyes dadas por Dios. ¿Okay? No puede llover por llover. Dice, hasta oraban, Señor, manda la lluvia tardía, la que no ha caído todavía, la que tiene que caer tardía. Manda la lluvia temprana. Hay muchos que cantan unas canciones que yo oigo y yo digo, esa es una locura lo que están cantando en cuanto a lluvia. ¿Ves? Aunque, bueno, será algo metafórico que están diciendo, pero como que no entienden lo que están diciendo. Entonces dice, haz llover, abre creo que dice las puertas de los cielos y haz llover. Eso lo abrió Dios cuando era el diluvio. ¿Ves? Entonces, ¿por qué vamos a cantar que abra las puertas de nuevo y que haga llover? Si a veces solo llueve 3 días y no se puede ni caminar por muchos lugares. Ahora mismo hay lluvia en diferentes lugares del mundo y la gente está, pero espantadas, corrientes, llevándose cosas. Y a veces hay gente cantando, abre las puertas de los cielos o las ventanas de los cielos. No sé ni cómo es porque yo no canto esas locuras. Yo digo, este canto está como que fuera de conocer lo que ocurriría si Dios contestara una oración así, ¿verdad? Tenemos que ver que, bueno, Dios dice, cuando Él le dio ley a la lluvia tiene una ley dada por Dios y no llueve por llover. La lluvia obedece al mandato de Dios. Obedece a Dios. Y sigue diciendo, y camino al relámpago. Él le dio el camino al relámpago de los truenos. Cuando cae un trueno, Dios dio el camino a donde cae. ¡Buf! En estos días dice, cayó un trueno y destruyó una imagen de una persona que han venerado y que le pusieron una corona como rey y todo. Y de tantas cosas que había, solo cayó sobre la cara de le destruyó corona y todo y quedó hecho desastre. Dice aquí que Dios es el que da el camino al relámpago. Y ahora uno ve el relámpago y después es que oye el trueno. ¡Buf! Pero Dios dice que es al revés. Aquí en la Biblia dice que es al revés. Dice,
y camino al relámpago de los truenos. So, no es que el trueno es producto del relámpago, sino que el relámpago es producto del trueno. Cuando ocurre ese trueno, ¡buf!, que suena fuerte, que uno se espanta, ese ruido, ese choque, lo que sea que es, produce un relámpago. Y entonces ese relámpago, dice Dios, es el que da el camino a donde cae a donde toma ese relámpago. Y eso se comprobó ya científicamente que sí, es cierto lo que dice la Biblia. Dice que se comprobó que el sonido viaja más lento que la luz. Por lo tanto, nosotros podemos ver la luz antes del sonido, porque el sonido viaja a una velocidad más lenta que la luz. No te digo, yo sirvo a Dios porque Él es sabio. Yo sirvo a Dios porque servir a Dios es tener los pies bien puestos y bien parados. ¿Ves? Cuando yo acepté a Jesús cuando era jovencita, mi amiga me decía, Irving, porque ese es mi apellido de soltera, no estaba casada con mi amado esposo todavía. Decía, Irving, yo no puedo creer que tú aceptaste a Jesús. Porque según ella yo era muy inteligente para dejarme lavar el cerebro de esa manera, de aceptar a Jesús. Para ella como era algo, ¿cómo tú aceptaste a Jesús? ¿Cómo? Yo pensaría de otras personas, pero tú aceptaste a Jesús. Era como algo bajo que yo hice para ella aceptar a Jesús. Y me decía así siempre. Y yo le dije, pues, si para ti yo soy inteligente y que esto no me debería pasar a mí, deberías entender que vi inteligencia en lo que Jesús me presentó. Lo vi más sabio que la vida vacía que yo estaba llevando. Él me dio respuesta a lo que yo necesitaba y que nadie más me podía haber dado. La respuesta que me dio Jesús, que llenó mi corazón. Yo andaba contigo y con todos riéndome y todo, pero en mi casa encerrada con un cansancio de la vida, cansada de este vacío y de lo que aprendí en la ciencia, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Yo dije, pues, ¿cuál es la razón de estar viviendo? Si uno va a morir y ya terminó. Dice, el hombre es igual que un animal, el hombre es igual que una planta. Y yo dije, pues, entonces, si me muero da lo mismo. Pero cuando llegó Jesús, ¿verdad? Y Él me presentó, se presentó a mí. Yo dije, wow, no hay otra. Él tocó mi corazón para que yo pudiera creer, porque vio que yo estaba, como Él dice, el que esté trabajado y cansado. Yo, tan joven pero cansada estaba del vacío de este mundo. Cansada estaba. Y Él me tocó y yo le doy gracias a Dios de que Él lo hizo. Pero para ella era como algo, ¿cómo tú te dejaste? ¿Cómo tú te dejaste engañar? No fue engaño. Ya cuando me tocó y comencé a leer la Biblia y vi eso, yo dije, wow, Señor, gracias por permitirme ver lo que puedo ver al leer tu palabra. Y ya serví al Señor por lo que Él hizo en mí. Después vi la película esa del infierno. Dije, ay, no, qué miedo, yo no quiero ir. Yo voy a seguir a Dios porque tenía miedo, que no quería ir al infierno. Ahora ya ni siquiera tengo miedo de ir al infierno. Ahora sirvo a Dios porque sé que Él es real. Ahora sirvo a Dios y le sirvo porque esto es más firme
que cualquiera ciencia, que cualquiera cosa que los hombres pueden enseñar o decir o dar, pobre el hombre sin Dios, está enredado. Mira el mundo cómo está, enredado. Entonces, será, como decía mi amiga, ni un poquito. Yo tengo los pies más firmes sirviendo a Dios que si yo no sirviera a Dios. ¿Ves? Más firme sirviendo a Dios que si no sirviera a Dios. Esa amiga mía era muy amiga. Yo le daba los consejos para todas las cosas y le salía todo bien, no para darme gloria. Y cuando yo acepté a Jesús, pues ya comenzamos a separarnos y todo. Ya ella fue a la iglesia y todo, pero es lo terrible de cuando hay supuestos ministros. Yo no supe eso y le doy gracias a Dios que no lo supe en ese tiempo porque quizás me hubiera afectado, pero quizás no. Pero ella comenzó a ir a la iglesia, aceptó a Jesús, iba a clase de bautismo. Era muy linda mi amiga, preciosa. ¿Ves? Es como cuando tú vas caminando con una amiga y todos los ojos siempre se van donde ella, porque era una muñequita bien linda, mi amiga, que yo quería mucho y la quiero mucho todavía. No sé cómo estará y no digo su nombre. Y como he tenido varias amigas, pues nadie va a saber quién es. Pero ya cuando ella, que nos separamos, ella comenzó a ir a la iglesia, después se apartó por algo que supe ya después. Y el algo es que había, según líder, que la estaba pretendiendo y estaba casado. ¿Dónde está lo que dice, verdad, la palabra de Dios? Que nosotros ahora tenemos la ordenanza de andar como hijos de luz y no de las tinieblas. Ella se perdió porque no quiere saber nada de Dios por ese mal camino, de ese líder que la estaba pretendiendo estando casado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y ella después me decía todas esas cosas, cómo es que yo. Pero por el mal ejemplo de líderes, el corazón de ella se endureció. Y luego de unos tiempos, pobrecita quedó presa, porque hizo una locura que yo dije, pero ¿cómo se le ocurrió hacer eso así? Pero si yo hubiera sido todavía así pegada con ella, quién sabe, ella me iba a decir eso que iba a hacer y yo le iba a decir qué hacer para que le saliera bien, porque ella hacía cosas y yo, mira, no hagas eso, haz así, así, te va a salir bien las cosas, ¿verdad? Y cuando vi lo que hizo, para mí fue una locura que ella hiciera eso. Yo dije, ¿cómo se le ocurre hacer algo así? Y quedó presa y me dolió mucho porque yo la quería mucho y la quiero mucho todavía. Oro por su salvación. Pero comparando la decisión que yo hice de aceptar a Jesús, fue mucha más sabiduría que continuar en un camino alejado de Dios y mira las consecuencias de esa persona que he querido mucho, ¿verdad? Entonces, no deje que nadie te haga sentir poca cosa por servir a Jesús. Ellos lo ven así porque no conocen, no han tenido la sabiduría que viene de Dios, la revelación. ¿Qué es lo que dice? El hombre no conoce el valor de la sabiduría. No conoce el valor de este principio de sabiduría que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí, que lo hemos aceptado. Por lo tanto, valoremos eso. Vamos a mirar el valor tan grande. Mira por dónde pasó esta persona, que gracias a Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo iba a ser. Pero me iba a decir de eso, que era algo terrible que hizo.
pero Dios espero que ya esté libre y que haya recapacitado y que haya visto que es un hombre y que ninguna cosa que hacen los hombres debe debilitar nuestra fe. Va a haber muchas personas, como en este caso de Job, que se han metido a tratar, pero no son ellos, sino que es un ataque espiritual que está viniendo sobre Job. Por lo tanto, animémonos, y si una persona viene y te hace sentir como que, ay, tú, ¿por qué tú sirves? Es lo mejor. No conoce el valor de lo que tú has hecho. No conoce el valor de lo que yo he hecho. Y por eso está así. Y oremos por ellas, ¿verdad? Oremos por todas las personas nuevas que son víctimas de personas que están en la iglesia, pero no son de Dios, dice la palabra de Dios. Dice, el diablo los sembró allí y son cizañas, y al final Dios los va a amarrar y los va a lanzar fuera. Pero hay verdaderos hijos de Dios, hay verdaderas hijas de Dios, hay verdaderas personas que amamos a Dios en espíritu y en verdad. Y aunque se ha hecho tanto alarde de que, las iglesias y eso, continuemos en las iglesias y continuemos demostrando que nosotros amamos a Dios, y aún a esa persona que pobrecita quizás algo le pasó, que habla así, y seamos luz para que ellos vean que no todos estamos así. Personas que dicen, yo no hago negocio con los cristianos. Yo sí hago negocio con los cristianos, pero ya aprendí que tiene que ser con cristianos, hijos de Dios, discípulos verdaderos, porque hay muchos que se llaman y uno los recomienda y quedan mal, malísimo. Hay que arrepentirse si uno es de esos tipos de creyentes. ¿Ves? Si uno es un creyente transero, tiene que arrepentirse. Eso no es de Dios. Vimos en Tesalonicenses el tipo de vida que debe llevar uno que está en Jesús. ¿Y qué dice Corintios? Que por causa de muchos el nombre del Señor es vituperado. Entonces, que no sea ni por ti ni por mí que sea vituperado, porque eso es grave. Eso es grave. Bien, Dios, ¿verdad? Es el que Él dice, entonces, el camino del relámpago, ok. 27, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Ok? Uno dice, ¿quién? La pregunta que hace es, ¿dónde pues vendrá la sabiduría? La sabiduría vendrá cuando tengamos temor de Dios. El temor de Dios es la sabiduría, dice Job. Y el proverbio dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios es, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y dice, apartarse del mal es la inteligencia. Cuando yo puedo decir tengo sabiduría, pero todavía sigo pecando y haciendo mal, ¿dónde está la sabiduría? No es cuánto yo sepa de la palabra de Dios, es cuánto yo haga de la palabra de Dios que revela que tengo inteligencia. Bien, vamos rapidito al otro. Uy, santo. El 29, a ver si leo más rápido. Ahora Job va a comenzar a
recordar cómo era su vida antes de que le viniera este mal. Ahora, una de las cosas que vamos a ver aquí, vamos a ver bastante yo, y por eso es criticado grandemente Job, y pues por eso es que muchas veces uno no tiene que abrir mucho la boca. Pero esto que él hace en este capítulo se parece mucho cuando Pablo dice, voy a tolerarme un poco de locura, y comienza a hablar de el estilo de vida que él llevaba, quién él era, y luego termina diciendo, mas todas estas cosas las tengo por basura, pero por la excelencia de conocer a Jesús. Pero él también describe revelaciones que tuvo en Jesús. Así que cuando vemos todo esto, y si vamos a criticar a Job, porque él va a defenderse de todas estas acusaciones, lo que él está defendiéndose aquí en este capítulo, recuerden, ellos lo fueron acumulando, acusando. Y se ve que tiene buena cabeza, aunque está todo podrido así, porque recuerda todo y va a decirles y ponerlos a todos en su lugar. Dice aquí, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, está reanudando su discurso. Dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Lo cual significa que lleva meses en esta condición, y ya podemos tener un cálculo de cuánto tiempo le duró esto. Como en los días en que Dios me guardaba. Él siente que en esos días Dios lo guardaba, y ahora siente que como que se ha abierto, no como que él siente que se ha abierto una cerca, lo que lo guardaba el Dios, dice, hay algo abierto que me está pasando esto. 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Bien, aquí escribí algo. Aquí él dice, él reconoce que fue por Dios que tuvo toda su bendición. ¿Ok? Porque pasan por alto muchos cuando leen esto, y hasta doctores en Biblia. Yo no soy doctora en Biblia, yo soy una hermana que le gusta leer la palabra de Dios. ¿Ok? Es todo. No me pongo ningún título de nada, más que la hermana Sonia. Pero pasan por alto esto de aquí. Y es que él dice que aquí él está reconociendo que es por Dios que él tenía todo lo que va a decir aquí ahora. Dice que me volviese como en los meses, como en los días en que Dios, se pone, era Dios que me guardaba. Dios me guardaba. Cuando hacía resplandecer, todo lo que él va a decir era resplandor de Dios que estaba sobre él. Y esto no se puede pasar. Cuando nosotros nos va bien, cuando nosotros somos triunfantes, y todo, recordemos que es por la mano de Dios. No es porque yo soy ni nada. Es por la mano de Dios. Él nos da el
triunfo y nos da la sabiduría para todo. Y eso nos ayuda a estar base siempre en Dios. Eso dice, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Aunque andaba oscuro, su luz, lámpara era a mis pies y lumbrera a mi camino. Oh, santo Dios. 4. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios, dice, velaba sobre mí. Todo eso cuando me iba bien era el favor de Dios velando sobre mí. ¿Por qué? Dice, hablaba lo que no conocía. Porque aún en esta situación difícil que él está, el favor de Dios está velando sobre él, que el enemigo le podrá haber tocado tantas cosas preciosas y hasta su propia carne, pero el favor de Dios dice, no le toques su vida, porque Dios tiene plan con su vida. Y si nosotros pasamos por cosas difíciles, pero estamos vivos, es porque Dios tiene algo todavía, planes con tu vida y con mi vida. Y no miremos que Él nos ha dejado, Él está todavía. Dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Oh, Dios. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. O sea que yo hablaba con él todas las mañanas. Ahora no lo veo, lo quiero hablar con él y no sé dónde encontrarlo, ni en norte, sur, este, oeste. No lo encuentro. ¿Qué hacer cuando sentimos como que Dios no está y no ve? Permanecer orando, ¿verdad? Él dice, aún así seguiré con guardar su palabra. Que Dios nos ayude cuando las cosas son así. Dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. ¿Ve? Esto para mí es con lo que es la bendición de Dios, la palabra de Dios, la unción de Dios, la presencia del Espíritu. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Dios es el que me daba el juicio para estar a la puerta como juez, porque los que se sentaban a la puerta eran para juzgar. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Es como venía y en reverencia, viene hombre de Dios, hombre con sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque tenía temor a Dios, lo dice Dios, y era apartado del mal, tenía inteligencia. Wow, tremendo, tremendo cómo Dios nos categoriza cuando nos apartamos del mal. Dice, esta hermana, déjame ver unos nombres aquí, Marisela inteligente, Verónica inteligente, Esmeralda inteligente, Andrea inteligente, la pastora Silvia, que no la veo ahí, inteligente, todos, ¿verdad? Leticia inteligente y todos los que aparecen allí. Los pastores, mi esposo, Pastor Julio, inteligente, ¿verdad? Dios, cuando uno se aparta del mal, te dice, eres inteligente.
Y cuando tenemos el temor de Dios nos pone a obedecer al estado que nos ha dado de Él. Nos ha dado un estado en Dios. Ese estado es hijos de Dios y nosotros aprendemos cuál es el estilo de vida de los hijos de Dios que el Espíritu ha puesto en nuestros corazones. Y cuando lo vemos, confirmamos lo que el Espíritu puso en nosotros. No nos pone locura, sino lo que dice la palabra de Dios. Bien, seguimos y dice, ya se puso demasiado caliente. Perdona. Bien, vamos a continuar. Cuando salía, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Él inspiraba mucho respeto. Cuando los príncipes son gente principales, ellos, vamos a oír lo que dice este hombre de Dios. Y vemos cómo hablaba con sabiduría. Dice, ¿cómo me gustaría volver a esos días? No lejos de Dios, sino Dios sobre él, Dios cubriéndolo, Dios, que él sienta esa mano de Dios, que él sienta ese poder de Dios sobre él, como lo sentía antes y que él tenía, que podía ver a Dios, oír a Dios contestar sus oraciones y tener ese tiempo de intimidad con Dios. Eso es lo que más él está deseando aquí. Y a veces uno se desvía de que mira que puro yo, que he oído que han dicho, no, el hombre está deseando tener ese favor de Dios sobre su vida. Y yo deseo el favor de Dios sobre mi vida. Yo deseo el favor de Dios sobre la vida de mi esposo, de mis hijos. Yo deseo el favor de Dios sobre la vida de todos los hijos de Dios. Yo quiero ver a los hijos de Dios arriba y no abajo. ¿Ves? Entonces, yo deseo la misericordia de Dios que alcance a los que no lo conocen para que lleguemos, ¿verdad? Todos a conocer al Dios vivo y poderoso. Dice la palabra de Dios. 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Ellos lo acusaron de que abusaba de los pobres. Y él ahora viene su defensa, esta como la de Pablo. ¿Ok? Y dice, y al huérfano que carecía de ayudador, que era lo que él hacía, él lo libraba. ¿Ok? Era lo contrario a lo que estos, según amigos de él, lo estaban acusando. Cuando nos acusan falsamente, tenemos que, dice, gozarnos que nuestro galardón es grande en los cielos. Pero no solo eso, dice que cuando te acusan, pero es cierto, hay que arrepentirse. No defenderse, arrepentirse. Que Dios nos ayude a tener un corazón balanceado y base, bien sobrio, para darnos cuenta, es cierto lo que me están diciendo, yo tengo que mejorar eso. Perdóname la persona, perdóname Dios, y arreglar y no volver a hacer lo mismo. Eso es tener sabiduría e inteligencia. Apartarse del mal. El que no se aparta del mal le falta inteligencia.
Dios nos ayude a ser inteligentes. Gracias, Dios, porque nos ayudas. Bien, seguimos y dice: y su lengua se pegaba a su paladar. 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre de la calamidad. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Ok? Y al corazón de la viuda yo daba alegría. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Él ayudaba a que eso no se le perdiera. Oh, qué corazón que tenemos que tener como hijos de Dios cuando decimos, temo a Dios. Cuando decimos, tengo que me he apartado del mal. Cuando uno se aparta del mal es porque ahora va en dirección de lo que Dios nos ha salvado para hacer que buenas obras. Y Él está aquí dándonos un ejemplo de lo que es buenas obras que Dios nos ordena a nosotros que debemos tener. El pobre, el huérfano, la viuda, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Él nos está dando el ejemplo del estilo de vida que tiene una persona que tiene sabiduría de Dios y que tiene temor de Dios. Y sigue diciendo: 14. Me vestía de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Poneos el nuevo hombre, vestíos de Cristo, vestíos de la armadura. Esto es aquí. Y ella me cubría. Cúbranse para poder estar firme en estos días de acechanza, de fuerzas espirituales que se levantan para ir en contra de los hijos de Dios. Entonces, esos espíritus van a tener fuerza para ir en contra del del hijo rebelde, de los hijos de desobediencia, que no se levantan y se ponen la vestidura. Entonces sobre esos es que son tan valientes y que se ponen muchas veces como estos supuestos amigos a querer que caiga el que está sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, ser instrumento del mal. Que Dios nos libre, ¿verdad? Dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Ese era el estilo de vida mío, dice Job. A los menesterosos era padre. Es lo que Dios nos manda a nosotros como hijos de Dios. De la causa que no entendía, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Había algo, uno no es como yo le oro a Dios, ya no será así, que oímos algo y ya de una, espérate, esta mujer es la que de verdad tiene la culpa. Y no has oído a la mujer. No, él dice, yo me informaba diligentemente antes de saltar a conclusiones. Lo terrible de hoy día.
mucha gente llamada sabiduría de Dios, que tienen temor de Dios y son inteligentes, oyen algo de los noticieros, de un siervo de Dios, de personas que ni siquiera uno mismo lo ha comprobado, solo porque la noticia lo dice, y entonces uno salta a conclusiones. Cuidadito, cuidadito. El que tiene temor de Dios y es inteligente, no se deja llevar por un lado de la moneda. Mira los dos lados y después llega a conclusiones presentándoselo a Dios, ¿verdad? Tenemos que dejar ya de ser así. Ay, hermana, ¿sabes lo que me dijeron? ¿Quién te dijo eso? No te puedo decir quién me dijo, pues tampoco quiero oír. Ay, Sonia, ayúdame, Dios. Pero así soy. Yo no quiero oír chisme. Es pérdida de tiempo. Bien, seguimos. Me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo. Tomaba justicia, hacía justicia, y de sus dientes hacía soltar la presa. Tenía que pagar el mal que hizo. ¿Ves? Una de las cosas es a veces saber de alguien que hace mal y uno lo deja todo, y uno lo deja. Ay, es que somos hijos de Dios. Aquí muestra uno que era hijo de Dios y que Dios miraba como perfecto delante de él, que hacía lo que tenía que hacer. No se quedaba de brazos cruzados, sino que hacía que se hiciera justicia. Y eso está escrito, que Dios quiere que sea así las cosas. Y hay mucha injusticia hoy día. Mi esposo dice, oh sí, que estamos hablando y que sí. Bueno, esto, la ley, ya se descubrió esto y lo otro. Yo le dije, ay esposo, hoy día, ¿dónde vamos a encontrar justicia? ¿Dónde? Si mira todo lo que ocurrió, que se veía claramente la verdad, y todos estos cerraron la boca, todos esos que deben hacer justicia. Entonces, ¿dónde vamos a buscar justicia? ¿Qué dice Jesús? Mira arriba. Cuando veas que todo esto está ocurriendo, levanta los ojos, porque está más cerca que cuando creímos nuestra redención. Y sigue diciendo, tenía que pagar lo mal que hizo. Decía yo, tengo que apurarme, está muy tarde. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Eso está aquí, que él se sentía que, pues, como el hombre rico, voy a morir en mi nido, estoy todo bien, estoy protegido por Dios y todo me va bien porque yo sirvo a Dios y porque yo temo a Dios. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Ahora él le dice algo a estos y le refutan y le dicen mentiroso. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz
de mi rostro. Calificaba yo en el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Ese era el estilo de vida de él. Y como vemos, ahora él está pasándola, pero Dios tiene un propósito y es de ayudarlo y perfeccionar ciertas cosas que vamos a ver en los capítulos finales. Vamos a verlo. Y este capítulo que leímos es muy crucial, que acabamos de leer. Rapidito el 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Muchas veces ves la gloria que tenía, la abundancia que tenía, ahora lo pierde. Ahora es lo contrario a todo lo que tenía. Es como cuando mucha gente, me acuerdo, tenían sus casas. Yo tenía mi casa también hermosa. Y perdieron, pero muchos estaban confiados en el dinero, confiando en todas sus cosas que tenían y muy altivos y muy todo. Yo estaba sencilla igual, espero que sí. Entonces, cuando lo perdieron, oía muchas personas, después que consiguieron trabajo o algo así, dijeron, esto me enseñó a mí a valorar las cosas. Esto me enseñó a mí a tener más conciencia, porque sentían que la tenían hecha. Y como Pablo, ¿no? Como Job dijo, que él dijo que él sentía que ya iba a morir en su nido y que ya todo. A veces el nido hay que moverle las pajitas para que nosotros nos movamos también, ¿verdad? Y nos concienticemos de otro aspecto. Ahora, en este aspecto, dice, ahora, verso 1, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Wow, eso está fuerte. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Eso está que se burlan de él y él siente esto que él dice de esas personas que se burlan de él. Wow. Por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. O sea que eran como homeless. Me abominan, 10, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿Okay?
wow, hasta me escupían esta gente tan baja. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Esto solo ocurre es porque Dios lo ha permitido, está diciendo Job. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Fíjate todo lo que este enemigo estaba haciendo y utilizando aún a los homeless de ese tiempo, gente baja, para afligir a uno que temía a Dios y era apartado del mal. 13. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mí, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, o sea, fue ancho el portillo que vino toda esta calamidad, fue una puerta grandísima, grandísima la puerta. Así que dice, vinieron como por portillo ancho. Murió esto, se robaron esto, se quemó esto, tus hijos se murieron, se destruyeron esto, y después de eso todavía mi piel, mi vida, mi mujer, familia, es un portillo ancho esto. Santo Dios nos libra. Dice, se revolvieron sobre mi calamidad. Y todo esto me vino ahora, no quería parar, quería seguir leyendo, pero miremos nosotros cómo estamos ahora mismo, ¿ok? Y demos gracias a Dios que en Colosenses capítulo 1, creo que ayer vi Tesalonicenses, que también dice algo así, pero es más Colosenses, donde dice que Dios nos trasladó del poder de las tinieblas y nos tiene guardado en su Hijo, en el reino de su Hijo, en el reino en Cristo, bajo el gobierno de Jesús. En el gobierno de Jesús. Estamos nosotros en ese gobierno. ¡Wow! ¿Ves? Y miremos que todo esto que le vino a Job, miremos de todo lo que Dios nos está librando, teniendo temor de Dios, teniendo inteligencia por apartarnos del mal, nos está librando de estas maldades que el enemigo quisiera hacer con los que servimos a Dios. ¿Ves? Entonces tenemos que mirar que es la misericordia de Dios, que estamos mirando esto y dice, tómalo como ejemplo para que aprendamos, ¿verdad? Dios en Cristo nos libra. No juguemos con el enemigo. No juguemos con lo que ofrece el enemigo. Dios nos ha llamado a cosas grandes. Nos ha llamado a estar en su ejército. Nos ha llamado a estar con Él, a ser parte de su propio cuerpo, ser la iglesia, el cuerpo del Señor. Que no seamos de los que no vemos el valor de lo que Dios nos está llamando a heredar. Y dejemos de jugar a iglesia, dejemos de jugar a religión y pongámonos verdaderamente dispuestos y entregados a ser quien Dios nos ha llamado para ser. ¿Ves? Dice, se volvieron sobre mí calamidad. 15.
Se han vuelto, dice, turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor. Y mi prosperidad pasó como nube. Él está diciendo, por temer a Dios, por obedecer a Dios, por ser recto en lo que Dios mandó, por apartarme del mal, yo era próspero. Oh, santo, vuelve la palabra prosperidad. No hay libro que no aparezca la palabra prosperidad, pero refiriéndose a hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Ves? 16. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche, dice, taladra mis huesos. Wow. Y los dolores que me rodean no reposan. Son noches de reposo, pero los dolores, tenía dolores él, ¿ok? Grandes dolores de huesos. Y sentía que cuando venía la noche, cuando uno se siente mal, la noche es lo peor. Es donde peor se dobla el problema. Y dice que era como taladrando, ¿sabes lo que es? Taladrando los huesos. Es un taladro, los huesos. ¡Wow! De lo que nos libra Dios. 18. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. ¿Qué cosa? La violencia. Fueron violentos con él. Y a veces uno, ay, me miró mal. Eso no es, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él. Y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo viviente. ¿Okay? La muerte, la casa determinada a todo viviente. Está establecido a todo hombre que muera y después de la muerte el juicio. Lo que no nos dice la ciencia. Hay un juicio para todo hombre después de la muerte. Sea cual haya sido la muerte, la forma de muerte, hay un juicio. Oh, gracias Dios. Dios nos ayudó y nos libró del mal. 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. ¿Okay? Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrante. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, él lloró al afligido. Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal.
y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido. O sea, su piel se le puso. Y cuando uno está enfermo, ¿verdad? La piel se le oscurece. Pero más que nada cuando uno está muriendo también, la piel se le oscurece, la sangre se le pone todo de otro color, va cambiando la sangre, oscureciéndose. Eso es producto de la sangre también. Y dice, pero estaba vivo. Wow, gloria a Dios. Mis entrañas se agitan y no reposan. Ok, 28. Y ese es cuando su entraña, sus intestinos, ¿ok? Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Imagínense. O sea, dice, ando ennegrecido y no por el sol. ¿Por qué? La sangre misma, como está, como podrida ya. Como está moribundo él. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Está muerto, ¿ves? Está muerto. En vida. Y mis huesos arden de calor. Donde se siente ese ardor por dentro del dolor. Y no es el ardor de la menopausia de las mujeres, es peor que eso. Oh Dios. Dice, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Bien, es bien tarde. Vamos a continuar rápidamente para completar la lectura. Hay que hacerlo. Y dice Tesalonicenses ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Va a comenzar con la salutación que hace Pablo siempre y voy a ver si solo leo una cosita nomás, ¿verdad? Porque ya es tarde. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver ahora esto. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va como creciendo, creciendo, creciendo. Nuestra fe debe ir creciendo. Yo servía a Dios porque tenía miedo, porque tenía un vacío primero, después tenía miedo que supe del infierno, pero ahora yo le sirvo porque Él es real. ¿Ves? Él es real. Yo le amo, yo he creído en Dios y le sirvo porque Él es real. Entonces, ¿qué se ve ahí? Mi fe fue creciendo, creciendo, creciendo. Y todavía tiene para crecer mucho más. Y sigue. Puedes poner tu testimonio ahí también de cómo ha crecido tu fe.
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Había un amor verdadero en esta iglesia. Ay, que todas las iglesias reciban este de ser como esta iglesia de Tesalonicenses. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Los ponemos a ustedes como ejemplo. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Bien. Entonces, sigue diciendo, esto es demostración. Ellos tienen amor y todo, con todo, y que tienen persecuciones y tribulaciones que soportan. ¿Ve? El que estamos viendo de Job tiene persecuciones y tribulaciones y está todavía permaneciendo en Dios, pero está hablando demasiado. Pero Dios lo va a perdonar, porque vamos a verlo al final. No quiero decir lo que no debo decir. 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Okay. Padecimiento estaban pasando parecido a padecimientos de Job. El enemigo mismo que atacaba a Job, atacaba a estos usando a supuestos que entraban a las iglesias para pretender que eran, pero no eran, sino que era para causarle persecución y tribulación. Pero ellos lo soportaron. El Nuevo Testamento nos da a nosotros como hijos de Dios, pongámonos ese vestido que Dios nos manda ponernos para soportar, ¿ves? Para estar firmes en el Señor. Y sigue diciendo, justo juicio para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Te señalan, tenlo por parte del paquete de ser hijos de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Okay? Tremendo. A vosotros que sois atribulados, daros reposo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Déjame ver, vamos a ir hasta el punto y coma. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es parecido de la sabiduría. En Proverbios 8, la sabiduría es Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí que no conocieron. Y aquí dice que el hombre no conoce el valor de la sabiduría. Y estos en el Nuevo Testamento no conocieron a Dios. Y cuando no se conoce a Dios, es que uno es instrumento,
Pero el que conoce a Dios, dice aquí en el 7, que vamos a proseguir hasta la venida del Señor Jesús, hasta la manifestación del Señor Jesús. Estando en este mundo, padeceremos muchas veces, más que otras veces, tribulaciones. O sea, nos dice, a veces no todo va a ser fácil. A veces vamos a pensar como Job que todo me va a salir bien ya, esto, todo está saliendo, y de pronto, ¡pau!, pasó algo y tú, ¡ah, Dios mío, yo soy tu hija! ¡Ay, yo soy tu hijo! Dice, cuidadito. Ellos dicen, pasa por la tribulación, pasa por tiempos difíciles que haya que pasar, pasa por ello, porque todo eso es tiene un hasta que se manifieste el Señor Jesús. Y el de Job será un hasta. Vamos a verlo después. Y dice 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Gente que causan tropiezo a los hijos de Dios, esta es la condenación. Pena de eterna perdición. ¿Ok? Esa es la sentencia, la pena de eterna perdición. No es una perdición como, se perdió y ya terminó, aniquilación. Aniquilación no existe. La pena es eterna y es perdición eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tenemos que entender esto bien claro, todo el que está escuchando. No es como, bueno, ya morí, no fui al cielo y ya desaparecí, ya no, como enseñan aún los 7 días. Los testigos de Jehová enseñan esa locura también. Y hay otros que enseñan esa locura de que si no la haces, quedas aniquilado. Pues, ¿cuál es la gracia? El que quiere pecar entonces y vivir como quiera vivir, ya cuando muere queda aniquilado. ¿Cuál es la gracia? Entonces, aquí nos está enseñando la palabra del Señor que no es así. Ese es un engaño del enemigo, del mismo diablo, de que existe aniquilación. Eso no lo enseña la Biblia, así que eso viene del diablo. Todo lo que la Biblia no enseña, que la gente está enseñando a la gente para que su vida sea como sea, eso es para engañar a la gente y que vivan como les da la gana y al final se dan cuenta que fueron engañados. Por lo tanto, abramos nuestros ojos y no nos dejemos llevar solo por lo que diga alguien. Leamos la palabra de Dios y tengamos comunión con Dios. Sigue diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es horrible, estar excluidos de la gloria del Señor. Jesús lo pinta como donde el fuego no se apaga y el crujir de dientes no cesa. De cómo sentía Job, no cesa ese crujir de dientes ni los gusanos de moverse. Job era un ejemplo en vida de lo que va a ser estar en el lago de fuego, dice aquí, eternamente, lo que es la eterna perdición en la condición en que está Job. Oh. Bien, seguimos y el verso 10 dice, cuando venga
en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Wow. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Permanezcamos firmes, dice, porque vendrá ese día. Vendrá ese día glorioso en que Él vendrá y se va a manifestar en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Yo espero ese día glorioso. Y todo eso, ¿cómo? Por cuanto creímos. 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que Dios nos tenga por digno de su llamamiento. Ella es digna. ¡Oh! ¿Qué la hizo digna? Cree de todo corazón. Él es digno. Porque es digno, me ha creído. ¡Oh, santo Dios! ¡Oh, santo! Gracias, Señor. ¿Y cómo dices que te cree? Mira el estilo de vida que lleva, obedeciendo a lo que yo le mandé, aún en medio de tribulación, aún en medio de vituperios, en medio de personas que le hacen la vida imposible, el mismo enemigo sigue obedeciendo. Es digno, es digna. Gracias, Dios. 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios, la gracia, eso es lo que nos hace dignos, la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Okay? La salvación que Él nos ha dado es que nos ha hecho digno de su llamado. Creímos, aleluya. Bien, que Dios les bendiga y gracias por estar ahí los que todavía están. Y si no, mañana continuamos, ¿verdad? Y lo puede mirar mañana y damos gracias a Dios por su favor. Adelante en Cristo.